a grabar. Bueno, estaba diciendo que entonces digamos, el acuerdo se había cumplido y que el pretor, Marco Valerio Levino, había sido elegido cónsul y que el nuevo jefe de la campaña iba a ser un tal Publio Sulpicio Galba, que va a venir a reemplazarlo, pero que en realidad Levino va a estar enfermo una buena parte del año y por lo tanto no va a poder dirigirse hacia Italia. Esto es lo que dice el texto. Este, hay algo importante que es, y hay algo que hay que destacar de Tito Livio, que es que, digamos, él no evita en este caso hablar del saqueo de la ciudad. Fijémonos, ¿no? Que Tito Livio dice abiertamente que la ciudad se rindió y que la ciudad se le fue entregada a los etolios y que los romanos se quedaron con el botín. Así que acá hay que reconocer que Livio está haciendo un trabajo honesto y que no está evitando mencionar el saqueo de la ciudad, ¿no? Esto es importante porque vamos a ver ahora en breve que no va a ser siempre así el caso, así que es para tenerlo en cuenta. Bien, vamos a ver, ahora vamos a volver, digamos, un poquito al texto en griego, porque ahora, digamos, vamos a tener información de, el texto de Polibio que nos va a brindar un montón de datos, un montón de información sobre las negociaciones, las diferencias, los desacuerdos, los problemas que había en Grecia respecto a esta nueva alianza entre romanos y etolios, ¿sí? Les voy a leer un poquito este encabezado y ahora lo vamos a comentar. Entonces, contamos con básicamente dos grandes pasajes en este libro 9 que hacen referencia a Grecia y a la campaña específicamente del año 210. Es importante, estos discursos, uno de estos pasajes son dos discursos, los más largos que hay en la obra de Polibio, son importantes porque después de lo que nos acaba de decir Tito Livio, esto de que Levino se enfermó y que lo venían a reemplazar, Tito Livio es como que deja de hablar de Grecia. Digamos, es como que se olvida que ese año había una campaña en Grecia y por todo el año 210 no dice nada. Si nosotros no tuviéramos nada más, ¿no? Si nosotros simplemente tuviéramos el texto latino, uno podría pensar simplemente que no pasó mucho más en esa campaña y que, bueno, digamos, Tito Livio hizo un buen trabajo. Pero en realidad sí tenemos información y acá empiezan a aparecer ciertas dudas con respecto a la labor de Tito Livio. Recordemos que las palabras de Cicerón, ¿no? del comienzo de esta clase, Cicerón había dicho que la primera ley del historiador era, digamos, no decir falsedades, pero la segunda era decir toda la verdad. Y acá lo que vamos a encontrar, ¿no? En estos discursos, que Tito Livio elige no mencionar, es que hay un montón de información sobre la posición griega, sobre los debates que había en Grecia, nos da a entender que había negociaciones muy importantes ocurriendo en todas partes de Grecia y en particular en Esparta. Y Tito Livio dijo, bueno, yo acá voy a dejar de hablar, no lo voy a mencionar. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque vemos que la segunda ley de la historia, que es decir toda la verdad, en parte no se estaría logrando, ¿no? No quiero ser demasiado duro con Tito Livio, por supuesto, pero bueno, hay un indicio de que acá Livio estaría incumpliendo las leyes asignadas por uno de sus máximos referentes, que es Cicerón, ¿no? Entonces, estas dos oraciones, que son las oraciones más largas que tiene la obra de Tito Livio, perdón, de Polibio que hemos conservado, nos muestran una perspectiva griega del problema de la intervención romana. Y los discursos, el contexto es, estamos en la ciudad de Esparta, en lo que sería el verano del año 210, un poquito, fines de la primavera o comienzos del verano del año 210. Sabemos que esto es así porque se menciona el saqueo que acabamos de mencionar, el saqueo de Antícira, entonces tiene que haber sido después de eso. Y los discursos son muy valiosos, son súper ricos e interesantes, en parte porque nos muestran estas distintas posiciones que había en Grecia respecto a los romanos, qué hacer con estos romanos, ¿no? La cuestión esta. Bueno, el primer discurso lo va a enunciar un etolio, un líder etolio llamado Cleneas, que va a acusar a los macedonios de maltratar constantemente a los griegos y de ser una amenaza para la libertad. Él dice, textualmente leo, ¿no? No debéis ninguna gratitud a los macedonios, aunque tras conquistar vuestra ciudad no la saquearan.
Esto es porque en el año 222, o sea, alrededor de 12 años antes, los macedonios habían capturado Esparta y la habían perdonado, ¿no? Entonces, supuestamente, los espartanos deberían sentir gratitud por los macedonios. Y entonces este Tolio les dice, ustedes no tienen que sentir ninguna gratitud por los macedonios. Muy al contrario, debéis considerarles enemigos y odiarles, ¿no? Dice, ef hoson, ef trus, nomitsein kai misein, ¿no? Miseo o miso significa odiar, ¿no? Y eptros significa enemigo. Porque vosotros habríais podido disfrutar de la hegemonía de Grecia y ellos os lo han estorbado continuamente. Entonces, acá obviamente este Tolio está tratando de tirar, ¿no? Un poco de leña al fuego para volcar a los espartanos hacia la alianza con los romanos. Es interesante esto, ¿no? O sea, esta es una ocasión en donde Tito Livio muy bien podría habernos contado de cómo los espartanos se unían a los romanos y podría haber exaltado la importancia de esta alianza, podría haber dicho que Esparta era una ciudad antigua, próspera, era una ciudad líder en Grecia, y sin embargo decidió no hacerlo. Vaya a saber uno por qué, ¿no? Pero bueno, es un dato interesante a tener en cuenta. Entonces, veamos cómo continúa el diálogo. No me voy a detener en la oración de Cleneas, que es muy interesante para no extenderme, sino que quiero ir más bien a la siguiente oración, que es todavía más interesante. La siguiente oración es pronunciada por un líder acarnanio. Recordemos este pueblo que acaba de ser muy atacado, objeto principal de la alianza entre romanos y etolios, al menos desde el punto de vista etolio. Y este líder acarnanio, un tal Lysiskos en griego o Licisco en castellano, nos va a mostrar una posición sobre el punto de vista griego que es muy hostil contra los romanos. Acá sí uno podría pensar que Tito Livio se encontró, ¿no? Abrió el papiro, se encontró con esta oración y dijo, vaya, yo esto no sé si lo puedo poner en mi historia. Vamos a ver qué dice este acarnanio sobre la situación en Grecia, ¿sí? Dice lo siguiente, hemos llegado aquí poseídos por la convicción de que, en nuestra disertación, debemos persuadiros de que os es a la vez honesto y útil, ¿no? Prepon kai feron, dado que os sea posible, prestarnos atención en lo que decimos sobre el peligro que amenaza a Grecia. Fíjense esto, ¿no? Hay un peligro que amenaza a Grecia. Esto es explícitamente una referencia a Roma, ¿no? Dice, tois helesi peristasios, ¿no? El peligro para los griegos y tomar decisiones dignas y que no os perjudiquen haciéndoos partícipes de nuestros ideales, ¿no? ¿Cómo sigue entonces? Bueno, a continuación lo que hace Licisco es exponer una serie de ejemplos históricos, hace un repaso bastante largo de todas las instancias en donde los reyes macedonios protegieron a los griegos. Esto es en parte verdad, el reino de Macedonia muchas veces funcionaba como un estado tapón entre las tribus del norte, los peones, los dárdanos, los medos, los tracios, los ilirios, y Grecia propiamente dicha. Entonces, lo que hace Licisco es enumerar o describir cada una de estas ocasiones en donde los reyes macedonios básicamente bloquearon estos ataques, ¿no? Entonces, dice que los reyes de los macedonios siempre buscaban defender el interés común, ¿no? Tocoiné Sinferon, y emplear su tiempo en luchar contra los bárbaros para asegurar Grecia, ¿no? Oitompleio tubiu chronon, upauontai, y agonizómeno y prostus barbarus, supertes ton helenon aspaleias, ¿no? Esta aspaleias tiene que ver con la defensa, ¿no? de Grecia. Entonces, la imagen que vemos es muy contraria, ¿no? a la de Cleneas, y entonces vemos que estos discursos son como discursos espejados, ¿no? Se llaman. En retórica muchas veces y en dialéctica se utilizaban para estudiar cómo construir argumentos y es una técnica también muy utilizada en el género historiográfico para, por así decir, mostrar o graficar o ilustrar las distintas interpretaciones que había sobre un mismo problema. No sé si tienen alguna pregunta, ¿no? Bueno, pasamos a analizar un poquito más en detalle lo que va a decir ahora Licisco, pero antes le quiero contar a Berta y a los demás potencialmente que les interese, esta es una representación de Tige o Tige,
la diosa de la fortuna helenística, muy importante, que está sosteniendo al dios Plutón, ¿sí? El dios del inframundo. Así que nada, es una estatua muy, muy famosa, muy importante, una de las representaciones más conocidas de esta diosa. Entonces, eh, el Cierto, discurso del... gracias. No, por favor, Berta. No sabía que te interesaba, sino obviamente hubiese incorporado más imágenes de estatuas. Eh, el discurso de Licisco es bastante más largo que el discurso de Cleneas, eh, y como les dije, incorpora una reflexión histórica que también puede ser leída en clave pedagógica. Es decir, no nos olvidemos que Polibio piensa su obra como una obra fundamentalmente o eminentemente pedagógica. Él está escribiendo unos 50 años después de estos eventos, y él está pensando en sus lectores, que son fundamentalmente lectores jóvenes, griegos, aristócratas, en un contexto en donde Grecia ha sido vencida. Entonces, tenemos que tratar de ponernos en esa situación y pensar qué rol cumplirían estos discursos. Los discursos en la historiografía antigua no solamente cumplían una función de, digamos, de generar placer, que era la parte normalmente más famosa de las obras, sino que también cumplían una función pedagógica. Recordemos que la práctica historiográfica en la antigüedad era que las obras se leían en voz alta y se leían obviamente para socializarlas, para reproducirlas en un grupo. Entonces, los discursos cumplían esta función de educar. Eh, este repaso que hace Licisco del pasado griego es muy, muy importante porque le podría mostrar en una clave más contemporánea cómo actuar frente a los romanos, ¿no? Lisico va a agregar luego lo siguiente, voy a leer, ¿sí? Dice lo siguiente: de modo que os pregunto, Cleónico y Cleneo, ¿no? Les trata de contestar a los etolios. Fíjense que acá se menciona a Cleónico, quizás hubiese otro discurso antes que no tuvimos la suerte de conservar, ¿no? Dice, de modo que os pregunto, Cleónico y Cleneo, ¿qué aliados teníais cuando pedisteis a los espartanos su colaboración? ¿No eran todos los griegos? Y ahora, ¿con quién compartís los ideales? ¿Con quién exigís de estos que hagan una alianza? ¿No es con los bárbaros? Acá soy yo o Polibio está diciendo que los romanos son bárbaros. Bueno, algunos dicen que sí, otros dicen que no. La verdad es que el que está hablando es Polibio, pero a través de un personaje. Entonces, bueno, uno podría decir, Polibio no los está llamando bárbaros a los romanos, ¿no? Pero el texto en griego dice, Arupros tenton barbaron, ¿no? Es una pregunta. ¿No es con los bárbaros con los que se están aliando? ¿Y os parece que las cosas están como antes? ¿No es exactamente lo contrario? Antes disputabais la hegemonía y el prestigio a aqueos y a macedonios, que son linaje vuestro, ¿no? Homofilos, son de la misma estirpe, son de la misma raíz, concretamente a su caudillo Filipo. Pero en la guerra de ahora, unos hombres bárbaros extranjeros pretenden esclavizar a Grecia entera, ¿no? Ni un deperi duleias, ahí, ¿no? Como que dulos en griego es esclavo, enistatai polemos, tois gelesi pros allófilos anthropus, ¿no? Estos hombres extranjeros los vuelve a llamar bárbaros, dos veces en muy poquito tiempo. A mí esto, cuando lo leí por primera vez, dije, wow, es increíble que alguien escribiendo en Roma, ¿no? Bastante años más tarde, pero está escribiendo en Roma, se atreva a escribir esto. Es bastante llamativo, ¿no? Vosotros creéis que os aguijonean contra Filipo y no os apercibís de que os empujan contra vosotros mismos y contra toda Grecia, ¿no? Catapaces helados. Ahora los etolios se comportan como aquellos que están en guerra e introducen dentro de sus ciudades guarniciones más potentes que su mismo ejército, para asegurarse y para disipar el pánico que les infunden sus enemigos. Pero con ello se convierten en súbditos de este ejército amigo. Poiusin hypogeirius fas autus tais tonfilum exusiais, ¿no? La idea entonces es que los etolios están trayendo a los romanos pensando que están liberando a los griegos, pero en realidad están actuando como aquellos que meten en su casa a alguien que después los termina esclavizando. En su intento de derrotar a Filipo y de humillar a Macedonia, les pasa desapercibido el nubarrón que nos viene de Occidente, ¿no? Esta idea de una tempestad, ¿no? Nefos, apotes, esperas, ¿no? Esta idea de estas nubes del Occidente ya había aparecido antes en la obra de Polibio.
el cual quizás sí primero oscurecerá Macedonia, pero inmediatamente después causará un estrago general en Grecia, ¿no? Obviamente acá esto es una mirada muy retrospectiva de Polibio que le pone en la boca a este Licisco estas ideas, o quizás sea genuinamente una idea que ya estaba en ese momento y que Polibio está adaptando de alguna fuente, pero digamos que es un retrato sumamente negativo y sumamente oscuro de los romanos, como gente que viene a esclavizar a los griegos, que contrasta muy fuertemente con la idea que tiene Tito Livio, ¿no? De que Roma es una ciudad llena de buenos ejemplos y que quiere, digamos, civilizar a los pueblos. Entonces, uno podría acá decir, bueno, la verdad que Tito Livio hizo bien en no incorporar esto porque es una aberración, o quizás desde el punto de vista romano, incorporar esto, si uno es patriota, uno podría estar excusado de decir, pues esto no lo voy a contar, ¿sí? Pero no tanto lo que viene. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a esto? ¿No hay preguntas? Bien. Entonces, vamos a terminar con el discurso de Licisco y vamos a hablar de lo último que vamos a mencionar hoy, que es el tema de la captura de una ciudad, Egina, una isla que está entre el Peloponeso y el Ática, una de las islas más grandes de esta región. Y antes de eso, como ya hice anteriormente, esta también es una escultura en bronce Sí, del periodo. ecuestre, hermosa, Sí, ¿no? Es como un jockey de la antigüedad, un jovencito que está corriendo en el hipódromo, parece. puede ser. Eh, ¿No? Es una interpretación, quizás no sea correcta, pero bueno, es una hermosa estatua. Eh, Mm, entonces, veamos cómo termina la oración de Licisco, ¿no? Es la oración de este líder acarnanio, que como nos enseñan Aristóteles y como nos enseñan Cicerón en sus tratados de retórica, uno tiene que tratar de terminar las oraciones con una apelación a las emociones, ¿no? Los políticos saben muy bien de esto. Entonces, lo que hace Licisco es apela emotivamente a los espartanos, a los lacedemonios, y les va a rogar que no se unan a quienes quieren esclavizar a Grecia utilizando a Filipo como la excusa para luchar, ¿no? Y dice lo siguiente: ¿hay alguien que, sabedor de todo esto, no tema la venida de los romanos, ¿no? Acá aparece este condicional. Ucan Jupidoito menten Romaion éfodon, ¿no? Este éfodon es como un cruce de los romanos, este traspaso de los romanos hacia Grecia. Entonces, ¿hay alguien que, sabedor de todo esto, no tema la venida de los romanos y no se indigne contra la locura de los etolios que se han atrevido a tales pactos? Fíjense que acá aparece, ¿no? Tenemos que estar bien atentos a esto, aparece la mención al pacto, ¿no? Al pacto, por primera vez aparece mencionado este pacto entre etolios y romanos. Estos, los etolios, nos han robado a los acarnanios las islas Eníades y Nasos. ¿Otra coincidencia? ¿Qué pasa? Recuerden que estos lugares, Eníades, Nasos, Antícira, habían sido mencionados por Tito Livio, no por Polibio. Entonces, acá tenemos, a mi entender, la confirmación, yo esto ya lo llamo confirmación, de que el texto efectivamente viene de Polibio y de forma directa. La coincidencia de que sea intermediación con otro autor, acá me resulta bastante digamos, empieza a perder fuerza, ¿no? Que se mencionan expresamente estas dos localidades que Tito Livio había hecho mención de forma conjunta, ya para mí es un indicio de que esto es directamente, digamos, el hipotexto de Tito Livio. Entonces, vuelvo, ¿no? Estos los etolios nos han robado a los acarnanios de las islas Eníades y Nasos, y ya antes habían retenido la ciudad de los pobres anticirenses, tras reducir a la esclavitud a sus habitantes con la ayuda romana. Fíjense que esto es interesante, cuando Tito Livio hace mención, es un detalle, pero ¿no? Dicen que en el detalle está el diablo. Dicen que habíamos visto que en la mención de la captura de Anticira, Tito Livio no había dicho que había esclavizado a la población. No sé si se acuerdan, pero no lo había dicho. Él había dicho que se habían quedado con el botín los romanos. No dice praeda. ¿Y acá qué está diciendo Polibio? Él está usando un participio, dice exandra podizamenoi, que es esclavizar. Esto es esclavizados, ¿no? Es un participio eh, meta Romaion auten. Entonces acá fíjense cómo las palabras importan. Mientras que Tito Livio es más ambiguo y sí nos dice que la ciudad había sido capturada, Polibio usa explícitamente la mención a la esclavitud. Entonces, volvamos a lo que decía Cicerón. Cicerón decía, hay que
¿no? No hay que decir lo falso, pero también hay que contar toda la verdad. Bueno, acá vemos vulnerada una vez más la segunda ley de la historia. Es un detalle, obviamente, y uno podría decir, bueno, es un detalle, la verdad es que no importa demasiado. Pero como historiadores, o algunos de nosotros quizás seamos historiadores, pero como lectores, como personas que nos interesa la historia, las palabras importan porque la historia digamos, se produce a partir de una narrativa y las palabras no son neutrales. Entonces, el uso de ciertos adjetivos, el uso de ciertos verbos, el uso de ciertas expresiones importan y mucho. Los romanos entonces deportaron a mujeres y niños, ¿no? Fíjense cómo en el relato de Polibio hay un dramatismo mucho más fuerte, ¿no? Tecna kai gunaicas, no son deportados, ¿no? Tecnones es niño y gunaicas mujeres, quienes sufrieron lo que lógicamente padecen los que han caído bajo la potestad extranjera. El suelo y los edificios de aquellos desventurados son ahora de los etolios, que vuelve a confirmar lo dicho por Tito Livio. Hombres, mujeres, esclavos en general, son para los romanos todo lo móvil, todo lo inmueble, es decir, ¿no? Edafe, ¿no? Edafe, edificios, digamos, todos el suelo van a ser para los etolios, con lo cual volvemos a ver confirmada la simbiosis, por así decir, entre ambos textos. Bueno, como podemos observar, el discurso de Licisco, un discurso fascinante para estudiar no solamente históricamente, sino en el uso de los ejemplos y de la retórica, es sumamente hostil contra los romanos, a quienes se llama muchas veces bárbaros y a quienes se los representa como buscando esclavizar a todos los griegos. Entonces, yo diría que sería razonable considerar que Livio estuviese un poco interesado en incluirlo, ¿no? Pues Livio ya había dicho que de todas maneras, contradiciendo esto, que un autor tenía, cuando se volvía historiador, tenía que hacer como que su patria no importaba porque la verdad era más importante. Bueno, Tito Livio parece no estar muy conforme con esta definición o parece no querer llevarla a la práctica. Entonces, ¿qué tenemos en resumen, de esta campaña del año 210? Que a partir de la primavera, Tito Livio pierde interés, no quiere contar nada más, pero sabemos que esta campaña fue muy importante, que incluía debates en Esparta, que incluía diálogos importantes, y no solamente eso, les traigo algo que brevemente vamos a mencionar, pero que vamos a seguir viendo la semana que viene, que es una joyita que aparece también de Polibio, un breve extracto muy chiquitito, que habla de la captura de una nueva isla y de la esclavitud, el saqueo de una nueva ciudad griega, que Livio tampoco menciona. Esa isla es la isla de Gina, una de las islas más grandes y de las comunidades griegas más importantes de la región. Dice lo siguiente el texto en griego. Cuando los romanos conquistaron Egina, los eginetas, que no habían logrado escaparse, se congregaron en sus naves y rogaron al general vencedor que les permitiera ir a buscar rescate en las ciudades del linaje afín. Entonces, fíjense que los que no lograron escaparse es porque el resto había sido esclavizado, ¿no? Y estaban pidiendo un rescate para aquellos que se habían convertido en esclavos. Primero Publio, es decir, Publio Sulpicio Galba, el cónsul del año 210, que también es mencionado por Tito Livio, les contestó con dureza. Acá el texto no es exactamente eso. El texto en griego dice mikros antefe. Les respondió de forma corta, ¿no? Se las dijo de forma corta o les respondió brevemente. Les dijo que era antes, cuando todavía eran dueños de sí mismos, cuando debían enviar embajadas a los más potentes en demanda de salvación, y no ahora que ya eran esclavos, ¿no? Meniun dulos egonotas, no ahora que se habían convertido en esclavos. Con lo cual vemos que en una nueva oportunidad, Polibio ha mencionado la esclavitud de los griegos y en una nueva oportunidad Tito Livio ha decidido omitir esto, violando así la segunda ley de la historia que, recordemos, nos dice que hay que contar toda la verdad. Bueno, con esto vamos a cerrar la clase de hoy, pero antes, como todavía nos quedan unos poquitos minutitos, unos 15 minutos, me gustaría hablar el tema de, digamos, el coloquio, así que voy a pausar la grabación, ¿sí?